La mayoría de los programas informáticos especializados en el análisis estadístico, como lo son Minitab, SPSS, StatGraphic, entre otros, permiten la entrada de datos de manera puntual, bien sea mediante el teclado de la computadora o un archivo de datos. A partir de la información suministrada, generan distribuciones de frecuencia y estadísticas básicas. Sin embargo, estos programas no contemplan la introducción de datos que se encuentren en el formato de distribuciones de frecuencias de datos agrupados en intervalos de clase o categorías, caracterizadas estas por un límite inferior, un límite superior y una frecuencia absoluta. Debido a esta limitante, he elaborado una hoja de cálculo Excel que permita la entrada de este tipo de información y que muestre los resultados básicos contemplados en el área de la estadística descriptiva univariante. En la descripción de este video dejo el link para la descarga del archivo cuyo nombre estamos mostrando en pantalla, el cual contiene la hoja de cálculo antes mencionada. Vamos a ilustrar el uso del mencionado archivo en la solución del siguiente ejemplo. Conviene pausar el video y tomar nota de los datos del ejemplo, así como las preguntas involucradas, ya que desaparecerán mientras usamos Excel. Cuando corran por primera vez el archivo que contiene a la hoja de cálculo, aparecerá en pantalla algo similar a lo que están viendo y que corresponde a la ejecución previa con la que se grabó el programa. Antes de resolver el ejemplo planteado, hagamos una pequeña sobrevisión de lo que aparece en pantalla. En primer lugar, observe usted la presencia de celdas que tienen un fondo azul claro. Y estas celdas están liberadas en el sentido de que el usuario puede introducir datos en las mismas. Sin embargo, las otras celdas están bloqueadas para no causar problemas con, con las fórmulas o algoritmos que se usaron. Aquí están pues la amplitud de cada intervalo, la marca de clase o punto medio, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Y aquí están pues el conjunto de estadísticas que nos da el programa. Cabe señalar pues que aquí podemos introducir un número entre 0 y 1 para el percentil. Por ejemplo, el percentil 90 será 0,90, no 90. Y aquí aparece pues el puesto percentil, que es un valor que debe estar entre el mínimo y el máximo de los datos. Y aquí está la media recortada, en este caso al 10%. Quiere decir que es la media central del 80% de los datos, ya que se han quitado el 10% de los datos más pequeños y el 10% de los datos más grandes. Bueno, vamos a proceder entonces a resolver el problema.
Vamos a cargar los datos. Para ello vamos a eliminar pues estos datos. Aquí y los eliminamos. No se preocupen ustedes por la información que aparezca, división por cero, etcétera, puesto que obviamente al ser n igual a cero hay muchas cosas que están mal. No se preocupen por esto. Vamos a meter los datos. El primer dato vamos a meterlo por columna y ya les voy a explicar por qué. 50 y le damos a la tecla de flecha hacia abajo. ¿Por qué tecla hacia abajo? Porque si pulsamos Enter se queda en la celda. Eso está hecho a propósito. 80, 100, 120, 140, 200, 250, 300. Ya tenemos los límites inferiores de cada categoría. Lo que hacemos es que nos copiamos de aquí hasta aquí con control C, control V y ya tenemos los límites superiores, bueno, a excepción del último que lo completamos. Ya tenemos para cada categoría el límite inferior y el límite superior. Y aquí nos está apareciendo ahora la amplitud de cada intervalo, como era lógico. Y la marca de clase, el promedio. Ahora vamos a meter la frecuencia. 40, 60, 40, 60, 60, 70, 50, 10, 5 y 5. Bien, ahora sí se completa esto. Fíjense que aquí se nos está mostrando pues el N300 y la media aritmética, la media geométrica, la media armónica, la varianza, la desviación estándar, el mínimo o el máximo, primer cuartil, la mediana, tercer cuartil. Bueno, aquí nos está dando el percentil 75. Bueno, el coeficiente de asimetría de Fisher, porque hay varios coeficientes de asimetría, el que da es el de Fisher. Coeficiente de Kurtosi, la desviación media absoluta, el rango intercuartílico, la diferencia entre los cuartiles, tercero y primero. Coeficiente de variación, límite inferior del bigote, se usa un box plot. Límite superior, la cuasi varianza, la cuasi desviación, el puesto percentil correspondiente a este dato, etc. Bueno, son unas estadísticas básicas. Vamos a resolver ahora el apartado B, que dice el ingreso semanal que supera al 35% de los ingresos. Ese es el percentil 35. O sea, aquí vamos, en ese percentil ponemos punto 35. Y ya está, aquí está la solución. O sea, este es el ingreso que supera al 35% de los ingresos. Vamos ahora al apartado C, a calcular el ingreso que es superado por el 12%. Bueno, ese es el percentil complementario. O sea, aquí vamos a meter, vamos a poner 1 menos 0.2, menos 0,2. El percentil 88. Y ese valor es este. Este valor es superado por el 12% de los datos. Vamos ahora a obtener el porcentaje de hogares cuyo ingreso está entre 110 y 240. Hay que calcular dos puestos percentiles, el de 240, el de 110 y restarlo. Vamos con el de 240. Es 0,96. Y ahora vamos a calcular el de 110. Y es 0,433. Y la diferencia, usted la hace aparte, es 0,527. De tal manera que el 52,7% de los hogares tienen un ingreso entre 110 y 240. Y el último
Pues la última pregunta era la media aritmética del 70%. O sea que en las colas hay para repartir un 30%, 15% para la cola de la izquierda, 15% para la cola de la derecha y por lo tanto la media aritmética del 70% central no es más que la media recortada al 15%. De aquí colocamos 0,15. Y eso es 117,004. Bueno, espero que este pequeño programa les sea de utilidad en sus cálculos descriptivos y les sirve como una forma de comparar sus problemas. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.